Reporte Capital. Para entender la ciudad. (19:20) tiempo del centro de México, y ahora sí vamos con el tema del cual desde el fin de semana Gustavo García les anticipaba en redes sociales que hablaríamos el día de hoy, y es que vamos a desmentir las versiones que dieron en torno al desalojo del refugio franciscano, sea la jefa de gobierno Clara Brugada, la fiscal Berta Alcalde y el secretario de gobierno César Cravioto. Sí fue desalojo, no fue rescate, Gustavo. Efectivamente, uno de los lemas de los grupos de defensa del refugio franciscano es que no fue un rescate, fue una masacre. Y nos dimos a la tarea, junto con varias fuentes confidenciales que no vamos a revelar por protección a ellas mismas, su nombre, identidad, cargos, orígenes, organizaciones a las que pertenecen, pero nos hicieron llegar indicios que daban a conocer el desaseo que hubo para planear este operativo del 7 de enero, en el cual hoy sabemos ya a través de documentos confidenciales que hemos corroborado con las instancias gubernamentales que efectivamente existen, que fue un operativo cuya intención inicial era el aseguramiento del inmueble del refugio franciscano en la carretera México-Toluca. Y aquí vamos a hacer una distinción para las personas que no son abogadas que nos escuchan. Cuando la fiscalía habla de asegurar un inmueble, significa simplemente tomar control, tomar posesión, poner sellos, poner policía y no permitir que nadie entre y nadie salga sin autorización expresa del fiscal en turno, para poder controlar el inmueble, ya sea porque se haya cometido un delito, se esté por cometer un delito o haya indicios, evidencias que salvaguardar. Todo parecía indicar que esta carpeta express que se generó desde mediados de diciembre hasta el operativo espectacular del 7 de enero iba por esa ruta, el aseguramiento del inmueble. ¿Qué queremos decir con eso en términos lisos y llanos? Que no iban a sacar a los perritos. No iban a sacar a los gatitos, iban a resguardarlos al interior del inmueble. Y ese era el protocolo que por ley sigue la fiscalía y que todas las personas que trabajan en una fiscalía en el país saben que eso es lo ortodoxo, lo ordinario y lo que se debe de hacer en este tipo de casos. No hay que traumatizar, no hay que cambiar de lugar, hay que tomar posesión y llevar especialistas para atender la situación de los animales. Creímos que esto era simplemente una versión, un rumor, pero cuando tuvimos acceso a los documentos internos de comunicación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos quedamos totalmente boquiabiertos. Sobre todo por toda la información que, repetimos, se dio a conocer en torno, obviamente, a este caso. Y si te parece bien, vamos a ver justamente los documentos a los cuales tuvimos acceso. Empezando, si quieres, obviamente, Gustavo, para entrar, digamos que en materia, en relación a este predio y a la serie de documentación a la cual tuvimos acceso. ¿Quieres que empecemos a partir de este o nos vamos directamente con los de...? Vámonos con estos porque explican cronológicamente desde cuándo está planeado lo que ha pasado, y justamente con ello damos precisamente el contexto justamente de lo que estamos hablando. Mire usted, el equipo de investigación de Reporte Capital ha venido solicitando documentos vía transparencia a las diferentes autoridades de la Ciudad de México y en este caso de la Alcaldía Coajimalpa, que es lo que está en pantalla, para tratar de ver desde cuándo Verónica Blanco y la Fundación Hagenbeck tenían la intención real
de comercializar, de cambiar el uso de suelo y de vender el inmueble. Y nos topamos con trámites, en este caso, de la alcaldía Coajimalpa, que datan desde los años 2012, 2015, 2018, que son Correcto. constancias de alineamiento y número oficial. Usted podrá decir, bueno, una constancia de alineamiento, ¿qué es? Bueno, es un documento que sirve como preámbulo para una serie de trámites cuando una persona desea escriturar o desea vender o desea construir o hacer trámites para construir en un predio. Y en estos documentos se observa que efectivamente el predio de Carretera México-Toluca pisa una zona de barranca, una zona con valor ambiental, un área verde y parte de ello no queda con claridad hasta dónde puede construir, cuáles son los límites, los linderos para construir. Entonces ya se veía venir desde, repito, del año 2012, 2015 y 2018, una serie de trámites iniciados por la propia fundación. Correcto. Para el preámbulo de lo que fue el trámite de cambio de uso de suelo de 2019 y 2020. Realizaron esta solicitud por parte de la fundación, solicitando estas constancias de alineamiento y número oficial, como bien decías, en 2018. También la realizaron en 2021. Así es. Porque quiere decir que estos son los intentos, ¿no?, que estuvieron haciendo. Y después vemos aquí este documento que solicita Verónica Blanco González, la apoderada legal de la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, en donde solicita se emita un dictamen de determinación de límites de zonificación de los programas de desarrollo urbano para el predio que se ubica justamente ahí en la carretera México-Toluca y que hoy conocemos como el Refugio Franciscano. Este documento es una joya. Es una verdadera joya porque estamos hablando de un documento que tiene que ver con el hecho de que está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Así es. Y que está tramitado por Verónica Blanco González. O sea, no hay duda que ella era la interesada, la solicitante, claro, la gestora, la responsable que tenía la firma. Y este documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene fecha de diciembre de 2019. Es decir... Este de 2020. Este es de 2020. Este es el de 2020. Bueno, hay dos. No, hay dos. A ver, este fue emitido en 2019 sí, y después fue recibido el 15 de enero de 2020 para otro trámite. Correcto. ¿No? Correcto. Porque hay dos dictámenes. Hay dos dictámenes emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano que básicamente este es el documento que prueba que se cambió el uso de suelo sí, conforme a un criterio de aplicación de normatividad. Este documento es a petición de la Fundación Hagenbeck, no sí, de Fibra 1, porque el predio todavía no había sido vendido a Fibra 1, pero refleja que la Fundación ya tenía la intención de comercializar, ya tenía la intención de hacer un desarrollo inmobiliario y quería ver qué alcances tenía. Ahora bien, está firmado por el doctor Eduardo Juárez, coordinador de desarrollo urbano. Ahí se alcanza en una de las páginas a ver la firma, pero es un documento que fue dado durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos que en ese entonces la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Sedubi era la maestra Ileana Villalobos y el coordinador de desarrollo urbano era el doctor Eduardo Juárez, en paz descanse, quien lamentablemente falleció y perdió la vida dentro de la secuela que nos dejó la pandemia en la Ciudad de México. Era un planificador urbano, era prácticamente el brazo derecho, recordarás, de la maestra Ileana Villalobos, secretaria de Sedubi, quien fue el responsable de dictaminar en dos ocasiones, porque en una corrigieron y después les dijeron que realmente les correspondían más viviendas, más metros cuadrados y pasaron, si ese parece ser el primer dictamen, de cerca de 17,000 metros cuadrados. Exactamente, de zonificación habitacional unifamiliar y o plurifamiliar. O sea, departamento. Vivienda cada 250 metros. Así es. 300, 500 y 1,000 metros. O sea, imagínate el tipo de departamentos y de residencias de lujo que estaban planeando y como pueden ver aquí en esta documentación a la cual tuvimos acceso.
Fíjate la cantidad de metros cuadrados. Sí. Es justamente ese documento. Sí. Es ese. Sí. Es justamente ese. Ahí está. Ese. 17,696 metros cuadrados para vivienda. Sí. Porque dice ahí, hay zonificación de área verde, 105,000 metros cuadrados, y afectación por zona federal del río Tecamachalco, que no pueden ser alteradas ni modificadas. Este dictamen es prácticamente lo que corresponde al cambio de uso Sí. de suelo que les Correcto. permite hacer las viviendas de Sí. lujo. Pero no solo eso, al parecer no les fue suficiente 17,000 metros cuadrados para vivienda, y fue cuando la misma Verónica Blanco solicitó posteriormente Otro cambio. otro dictamen. Otro dictamen. Así que es. justamente ahora vamos a ver. Mira, ahí está. Eduardo Juárez Aguirre, coordinador general de desarrollo urbano, a quien hacías mención hace algunos instantes. Justamente, y ahí está su firma, ahí está su rúbrica. Mire, En desafortunadamente estos el doctor documentos. Eduardo Juárez Falleció. ya no está en vida. No tenemos manera de preguntarle los antecedentes, ¿O quién se lo pidió? las reuniones de trabajo, pero esto tuvo que ser aprobado por la entonces secretaria Eliana Villalobos. Eran una mancuerna que trabajaba muy coordinado porque digamos que él era el brazo técnico Sí, de Sedubi. así es. Recuerdo que él hacía presentaciones, convocaba alcaldes, organizaciones, y la maestra Ileana Villalobos era la que atendía a los diferentes sectores, vecinos, empresarios, constructoras, pero pues no sé si la maestra Ileana Villalobos está en disposición de pronunciarse respecto a los antecedentes Estaría de por qué la increíble, Fundación Hagenbeck claro. solicitó en ese entonces, que veníamos saliendo Pero además del porque, cambio de gobierno claro, en 2018, claro, ¿no? sí. Estábamos hablando de 2019, ¿no? Ahí vemos en pantalla justamente cuando solicita el segundo dictamen ya en 2020, en Así donde es. donde se modifica el número de metros cuadrados a construir, ¿no? Estamos hablando ya de agosto de 2020, donde nuevamente Verónica Blanco González, Sí. apoderada, dice ahí, apoderada legal de la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama IAP, Institución de Asistencia Privada. 17 de enero de 2020. Así es. Entonces, a escasas semanas, días, que también es sorprendente la velocidad procesal para dar este Claro. tipo de dictámenes. Oye, imagínate, Este, ojalá y en temporada atendieran a decembrina, todos. en temporada Claro. de brindis y de abrazos y de fin de año. Pero bueno, se emite un nuevo dictamen. Que deja sin efectos el Es que eso dictamen no puede emitido ser, eso no existe. mediante el oficio del 11 de diciembre de 2019. Literal, Sí, sí. un mes antes. O sea, imagínate, a ver, es que, a ver, para que... Para que no se ¿Para entienda qué? el jalón de No, greñas no, 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 que no, nos no, estamos no, no. dando en este momento. O sea, imagínense el poder que tenía ya entonces el gobierno anterior, Verónica Blanco, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que estuviera cambiando las cosas con un mes de diferencia. Y en diciembre. Imagínate, y en diciembre, que ya, la verdad es que ya todo el mundo después del 16 ya está más en las posadas. Pues no, para la señora no. Sí. Pero bueno, Para la señora no. aparte de esto, se deja sin efectos. Se deja sin efectos. O sea, el algo anterior, que en términos jurídicos. jurídicos, técnicos, administrativos, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuántas veces no hemos pedido nosotros que certificados de uso de suelo productos de la corrupción, dictámenes productos del tráfico de influencias se dejen sin efectos? ¿Y qué nos dicen? No, no es posible, ya se emitió, habría que promover un juicio de lesividad, irse al Tribunal de Justicia Administrativa, no podemos dejar sin efectos un acto administrativo dotado de validez, cumpliendo todos los requisitos de la ley del procedimiento administrativo. Y aquí dicen, no, bueno, el de diciembre no le gustó a la señora. Le hacemos otro. Le dejamos no se sin preocupe. efectos No, hombre, el de no 2010. no se preocupe, señora. Aquí ahorita le arreglamos su tema, su asunto. Y le emiten un nuevo dictamen. Pero en este nuevo dictamen, pues, ¿qué cree usted? Que se amplían las superficies Claro.
de manera considerable. Recuerde que estábamos hablando de 17,000 metros y pasamos a 46,000 metros de superficie. Ahí se alcanza a ver. En la parte superior de esa página Ahí está. es donde se ve 46,740 metros de zonificación habitacional y o plurifamiliar. Y ya al final le ponen el punto cuarto. Unos cínicos. Le corresponden 327 viviendas. Las famosas 327 Qué viviendas. bien decía el abogado. Fernando Pérez Correa. Exactamente. Este es el origen de las viviendas en el predio del Refugio Franciscano. Un documento que data de 2019 y 2020. Tramitado por Verónica Blanco. Sí. Esto es importante reiterarlo. Ahí está su nombre y ustedes Así lo es. vieron en los documentos. Esto no es un chisme, esto no es me contaron, esto es me dijeron. No, ahí están los documentos. Y ante ello, No, pues, ¿qué va a decir también la autoridad? Son A ver, porque ya estamos viendo que no únicamente tenía vínculos con Alejandro Páez Varela y otros voceros del régimen, sino también con las autoridades del gobierno de la ciudad, pero no nada más de esta administración, también de la anterior. Así es. Ahora, la pregunta que aquí cabe hacer a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México es: ¿desde qué momento Verónica Blanco tenía intención de edificar 300 viviendas de lujo en Coajimalpa? Claro. ¿Y desde qué momento avisaron a la Junta de Asistencia Privada esta intención? Porque hoy se sabe, y lo refrendó en un comunicado hace algunas horas la Fundación Hagenbeck, en el 2020 lo vendieron. Que ahora, ahí te va. ¡Qué cinismo! Ahí ¡Qué cinismo! Ahí te va mi tesis. Sí. Este certificado que está usted viendo en pantalla, si usted fuera un desarrollador inmobiliario, un especulador inmobiliario, un inversionista en bienes raíces, sabe que un predio sin este documento y un predio con este documento tiene un valor comercial dramáticamente distinto. O sea, al darle este dictamen de cambio de uso de suelo al predio del Refugio Franciscano, Sí. el valor creció exponencialmente. No me atrevería a asegurar a qué proporción, pero sin duda pudiéramos hablar de un 20 o 30x, o sea, 20, 30 veces su valor comercial creció de tener un área verde a tener un predio que pueda hacer 327 viviendas de lujo. El potencial, claro. Entonces, esta firma, este documento gestionado y tramitado, le dio un valor comercial al predio. Ahora, sabemos que en el 2020 se realizó la compraventa a este fideicomiso que hoy sabemos que pertenece a Fibra 1. Ya con el dictamen. Es que ese es el tema. Claro. La pregunta que aquí vale la pena hacerle a la Junta de Asistencia Privada es la siguiente. ¿La compraventa se realizó con un avalúo previo a este dictamen o un avalúo posterior a este dictamen? Y yo me atrevo a sospechar, a asegurar, a especular, a adivinar que lo más probable fue que fue con un dictamen valuatorio sin este dictamen de uso de suelo, pero apalabrado con Fibra 1 de que por debajo de la mesa sabían que iban a tener un valor muy distinto en cuanto les dieran esto en Sedubi. Sí. ¿Con qué finalidad? Pues de declarar un valor menor al que realmente tenía el inmueble. Así es. Y por debajo de la mesa negociar otro precio. Yo sostengo, esa es mi teoría del caso, que hoy tenemos una evidencia más. En cuanto tengamos el avalúo oficial que se presentó en la notaría para fijar el valor comercial del predio, veremos si dentro del avalúo se tomó en cuenta este dictamen de uso de suelo o si el avalúo iba con el uso de suelo anterior a este dictamen firmado por Eduardo Juárez. Y para mí esa sería la prueba más grande que hay sobre la intención de vender los bienes inmuebles, no solo sin autorización de la JAP, sino a un valor comercial mucho menor al que tenía. Sí, claro, pues sí. Y además, pues y sin pagar impuestos. Así es. ¿No? Además. Sí, porque el valor comercial es el que sirve para calcular el impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal, y el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en la Ciudad de México, que es un impuesto local. Ahora, ¿te fijas que la tesorería del gobierno de la Ciudad de México
La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México no ha dicho nada respecto a Nada, esto, a nada. reinscripción en el registro público de la propiedad de una compraventa en 650,000 pesos. Con Es este que documento son unos firmado por cínicos, Eduardo Juárez. Gustavo, son unos cínicos. No, esto llega a niveles de desaseo. Yo que esperaban que nunca se imaginaron en sus sueños más. Que unos perritos fueran iban a terminar a destapar este escándalo. esta coladera. Así es. Y ahora vamos a lo más rudo. Bueno, este es el antecedente. Este es el antecedente de que Verónica Blanco traía la intención desde hace prácticamente una década de comercializar este predio, ¿no? Ahora vamos con el famoso operativo. Con nuestro titular. Así es. Clara Brugada y la fiscal Berta Alcalde, el secretario de gobierno César Cravioto y el resto de funcionarios de la administración capitalina mintieron porque sí fue desalojo, no fue ningún rescate. Y aquí están los documentos justamente de los cuales vamos a comentar paso a paso qué es lo que encontramos. Primera parte, Gustavo. Pues bien, tenemos información de que efectivamente el operativo se fraguó con base en una carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya tenemos el número de carpeta de investigación, está a la vista de ustedes y es un documento que tiene que ver con la información que nos remite el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, correcto, porque es la que pone los policías. Entonces la pregunta que nosotros hicimos fue ¿quién puso los policías? ¿No? Claro. ¿Y con base en qué? Exactamente. Los documentos, a ver, ya sabe usted que obviamente el gobierno trata de obstaculizar y sobre todo este gobierno está tratando de obstaculizar todo acceso a la información y de repente los documentos que usted verá en pantalla no son del todo legibles, ¿no? Los vamos a publicar en redes sociales. Sobre todo para efectos de esta transmisión, pero se los vamos a leer. Así es. La Secretaría de Seguridad Ciudadana nos respondió y nos confirmó la existencia de estos documentos y nos hace saber que fue la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana, particularmente la Agencia de Maltrato Animal de la Fiscalía, la que relacionado con la carpeta de investigación número tal, solicitó designar elementos, escuche usted bien, para el aseguramiento del inmueble, no para el desalojo del inmueble, para el aseguramiento del inmueble. Recordará usted, y por ahí hay testimonios del día del operativo, el 7 de enero, donde todo el mundo preguntaba, ¿están asegurando? ¿No están asegurando? La fiscalía que dice, ¿se va a quedar la policía? Y había versiones encontradas que había tremendo nerviosismo entre los policías encargados del operativo. Bueno, hoy sabemos que los oficios de comisión que traían era para el aseguramiento del inmueble. Y decía el oficio al interior de la Secretaría, porque se giran oficios a las subsecretarías correspondientes, que se le instruye designar elementos con la finalidad de realizar el acompañamiento con personal ministerial y de policía de investigación de esta representación social el día 7 de enero de 2026 a las 9:30 horas para llevar a cabo el aseguramiento del lugar señalado como Refugio Franciscano AC, ubicada en carretera México-Toluca tal. Así lo solicitó la Fiscalía General de la Justicia. No solicitó para llevarnos los animales, solicitó el aseguramiento del inmueble. Esta información se confirma con otros documentos donde hoy sabemos que la Fiscalía solicitó designar a 200 elementos de policía. O sea, un mega operativo. ¿No? Ahí justamente está el documento que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Operación Policial, la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo de Diligencias. Y dice el segundo oficio de la Secretaría que
me permito informar que se designó personal de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana aproximadamente a las 7 horas del 7 de enero y se le brindó apoyo durante la diligencia de acompañamiento a personal ministerial y policía de investigación en el domicilio ubicado en carretera México-Toluca, presentándose a ejecutar la diligencia el agente del Ministerio Público tal y llevando la diligencia al interior del refugio franciscano, concluyendo el servicio a las 22:30 horas. Es decir, sí era con la intención de asegurar el inmueble y se designaron 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Después tenemos otro documento también muy importante. Los vamos a compartir todos estos en redes sociales para que usted lo tenga, donde da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana que la Fiscalía le solicitó a este que está a la urgente, vista. además le ponen extra urgente. O sea, imagínense, el gobierno prácticamente es Volcado, gestor de Verónica Blanco. Y de la inmobiliaria que presumimos sea Fibra 1 por lo que ha trascendido en medios de comunicación, pero son viles gestores. Sí. No son normales estos oficios. Esto no es normal. No es normal. Y este oficio, dirigido al comisario Juan Enrique Méndez García, coordinador general de la Policía de Proximidad, Zona Poniente, le pide que una vez que tenga verificativo la citada diligencia de aseguramiento del inmueble, tenga custodia permanente y continua, quedando bajo estricta responsabilidad. Es decir, el inmueble iba a quedar en custodia de la policía de la Ciudad de México porque iba a estar asegurado por la Fiscalía. Sí. Esa era la intención real del operativo. Claro. Y estos documentos así lo reflejan, ¿no? El sí mismo. Documento de fecha 6 de enero. O sea, también se ve que los oficios corrieron. Fue rapidísimo. Esto solo sucede por instrucción de la Jefatura de Gobierno. Claro. Estos oficios no caminan. El gobierno así. funciona. Así se mueve. Sí funciona, pero solamente cuando tienen ganas. Así es. Estos son parte de los documentos que no están del todo legibles, sobre todo para exponerlos aquí en pantalla, pero los vamos a subir al término de esta emisión para que usted también los tenga y dé cuenta y dé fe de lo que en estos documentos se señala y obviamente se muestra, ¿no? La firma que se observa ahí es del comisario jefe licenciado Elpidio de la Cruz Contreras, subsecretario de Operación Policial, firmado por ausencia. Conforme a la ley orgánica, firma la directora ejecutiva y de logística. Es decir, a lo mejor ni estaba en su oficina el subsecretario, pero como urgía por instrucción de la Jefatura de Gobierno, había que darlo a conocer. Y tenemos también otro documento. Justo ese. No, sigue. No, hacia arriba. Ese mero, y esa parte me pareció importante señalarla también para que nuestro auditorio conociera y tal vez no sea, repito, del todo legible en pantalla, pero sí puedes dar lectura, Gustavo. Sí. A partir de la parte del 7 de enero. Aquí da cuenta de que el operativo efectivamente fue llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México y la Agencia de Atención Animal. Es decir, fue un operativo conjunto, ¿no? Correcto. Y finalmente tenemos más oficios si bastaran. Y es que además que confirman pero viene que fueran, pero viene la cereza del pastel también, ¿no? Que confirman que efectivamente dice aquí la solicitud de que se designe 200 elementos a su digno cargo para que se presenten en la Fiscalía de Investigación a las 9 horas. Es decir, salieron custodiando elementos de la Fiscalía desde el búnker a las 9 de la mañana. Sí. Oficios todos, repito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con firma, con fecha. Está firmado por el maestro Jesús Villanueva Coajicalco, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y con sellos oficiales, que ya nos fue confirmado. Y tenemos otro que sí está emitido por la Fiscalía. Es decir, no tenemos nada más la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nos dimos a la tarea de obtener el documento de la Fiscalía General de Justicia. Y este documento, fechado 6 de enero, es decir, un día antes del operativo, lo firma el agente del Ministerio Público, de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales, y
se solicita colaboración urgente. Y es aquí donde señala que solicita la designación de 200 elementos a su digno cargo. Se repite nuevamente 7 de enero a las 9 horas con la finalidad de realizar el acompañamiento con personal ministerial. Y dice, toda vez que se llevará a cabo el aseguramiento del lugar. La Fiscalía, el agente del Ministerio Público, está informándole a la secretaria que se va a llevar a cabo el aseguramiento del lugar. Ahora usted dirá, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante que la Fiscalía haya dicho que era aseguramiento, que la Secretaría de Seguridad haya designado 200 policías y haya solicitado la custodia permanente al exterior del inmueble? Bueno, porque eso es lo que ortodoxamente se hace con los inmuebles que están en litigio, en conflicto o en los que se ha cometido un delito. Y cualquier abogado que conozca de protocolos policiales y de investigación les puede decir que lo adecuado es lo que aquí hemos venido sosteniendo desde el 7 de enero, que los animales debieron de quedarse ahí, que el inmueble debió de haber sido asegurado y se debieron de proteger la integridad, la seguridad y los derechos de los seres sintientes. Ese era lo que, pues, el personal de la Fiscalía sabía que tenía que hacer. Claro. Pero hubo un momento, no sé si fue la madrugada del 7 de enero, Hijos de la chica. en donde hubo una reunión, Claro. no sabemos a qué nivel, donde se solicitó el cambio de instrucción. Sí. Y la razón por la cual se solicitó el cambio de instrucción es muy sencilla. Cuando un inmueble es asegurado por la Fiscalía, cualquier propietario o persona interesada en la posesión tiene que solicitar, tiene que dar garantías, tiene que exhibir documentos, acreditar el interés jurídico, la propiedad para que les sea entregado el inmueble. Y esto toma tiempo. Y más si hay animales al interior. No se le puede entregar la custodia inmediatamente del inmueble Así es. a nadie. Entonces la pregunta aquí es, ¿la Fundación Hagenbeck podía ir a solicitar la entrega de un inmueble asegurado? Pues no. ¿Por qué cree usted? Porque ya lo había vendido. Porque ya no eran propietarios. Porque no tenían ningún documento para acreditar la propiedad. Dicho por ellos mismos y por el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Sí. Y segundo, un inmueble asegurado puede durar asegurado meses. Años. Lo hemos visto. A ver, Años. pasa, ahora sí que pasa en Polanco y pasa en todas las colonias. Así es. Y la justificación para asegurar un inmueble es hasta que se dilucide, se clarifique la realidad, los hechos y la verdad que ahí se cometió, las pruebas, los datos de prueba, las evidencias, las periciales y demás. Pero estoy seguro que había una urgencia. Tú y yo lo hemos platicado con toda la cadena de acontecimientos. Había una urgencia por ya liberar ese inmueble. ¿Para qué? Para dárselo al fideicomiso de Fibra 1 para construir. Y alguien en la madrugada seguramente dijo, ¿pero quién cometió la estupidez de proponer que se asegure? Un aseguramiento, claro. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer ningún trámite para construir, ni demoler, ni limpiar el predio. ¿Utilizaron el teléfono rojo para llamar a la jefa de gobierno o al secretario de gobierno César Cravioto? Es que no hay otra explicación. Y alguien que recibió esa llamada en la madrugada del 7 de enero, inmediatamente le habló a la fiscal. Claro. Y le dijo, oye, fiscal, échame la mano. No asegures Berta, el inmueble. Échame la mano. Échame la mano. Pero ya amiga, amiga. Y seguramente, ayúdame, amiga. Y seguramente vino la instrucción de la oficina de la Fiscal General de Justicia para decir, ¡ey! Paren todo. No aseguren el inmueble. ¿Pero qué cree usted? Que estos oficios ya se habían emitido. Que esta solicitud de colaboración a la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se habían girado los oficios y dejan rastro documental. Entonces, aunque hubiera venido un acuerdo, una instrucción en contrario para el agente del Ministerio Público responsable de la diligencia, pues entonces dijo, bueno, pues si no lo voy a asegurar, entonces ¿a qué voy? Claro. Y es ahí donde se gestó la improvisación para echarse una maroma. La maroma del rescate. Exactamente. ¿No? La narrativa que dio a conocer, pues es que
repito, todos los órdenes de gobierno, la propia Clara Brugada, la secretaria del Medio Ambiente, la fiscal Berta Alcalde, la agencia, ¿cómo le llaman? La agencia De atención animal. De atención animal. Las mentiras. Ahora, Mentiras. hay otro documento que Ahí todavía embarra inclusive al Poder Judicial de la Ciudad de México. Es. Aquí lo vamos a ver en pantalla. Donde habla sobre el hecho de que la Fiscalía... Es este. Mire usted, es una joya este documento. Es una joya. Este está dirigido de la Fiscalía a Mónica Garduño Ballesteros, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal, que depende de la Secretaría, tristemente, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que sinceramente después de esto tendría también que hacer una limpia interna, ¿no? Es de fecha 6 de enero, sí. Seguramente una noche antes lo enviaron. Pero dice, el segundo párrafo dice, derivado de lo resuelto por el juez de control en fecha 6 de enero, en el que autorizó el aseguramiento del inmueble. Es decir, ya el aseguramiento estaba autorizado por un juez de control en materia penal en la Ciudad de México, porque la Fiscalía lo tuvo que ir a solicitar un juez de control. O sea, lo que no saben las personas que hicieron esta maroma es que para llegar a ese operativo, la cantidad de fiscales, abogados que tuvieron que moverse. Ahora, buscar un juez, el poder, justificar. Gustavo, es que imagínate el poder que tiene Verónica Blanco en jefatura de gobierno y quien compró el predio, es decir, los hermanos Elman, los jefes de la diputada Brenda Ruiz, diputada de Morena, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, para agilizar, tronar los dedos y que toda la administración se mueva a contentillo de estos delincuentes de cuello blanco. ¿Te acuerdas que una persona nos dijo es que no son abogados y no entienden las implicaciones jurídicas de sus decisiones y cambios de instrucciones? Aquí está la evidencia. Sí. O sea, los ministerios públicos, los fiscales, los abogados judiciales, el propio juez de control ha de haber dicho, bueno, va para allá, vámonos, aseguramiento del inmueble. Dijo, órale, bueno, va. Maltrato animal, que se asegure el inmueble y se tomen medidas para garantizar el bienestar de los animales. Nos aventamos esa maroma del maltrato. Adelante, se firman oficios, órdenes, se giran oficios a la secretaría, manden 200 policías. ¿Desde cuándo se planearía esto? Y en la mañana, en el caos, en el desmadre que había en la carretera México-Toluca, vino el cambio de instrucción y vino una llamada. Imagínate esa llamada al Ministerio Público afuera del Refugio Franciscano, donde la fiscal de delitos ambientales o la fiscal general le dice, el aseguramiento no va. Berta, ya con el operativo encima. Ya con todo. Con los policías, con todo. Movilizando todo. No puedes asegurar el inmueble. Porque me tiras el negocio inmobiliario. Sí, porque hay instrucción del antiguo Palacio del Ayuntamiento que no se asegure. Oiga, pero ¿ya giramos los oficios? ¿Ya fuimos con un juez de control? ¿Ya informamos? Bueno, ¿qué voy a hacer? Saca a los perritos. Claro. ¿Cómo los voy a sacar? ¿En qué? ¿En calidad de qué? ¿No? ¿Con qué pretexto? Así es. Y bueno, esa llamada seguramente, insisto, se vio derivada de una conversación tras bambalinas donde, pues... También también hay un documento. A la Secretaría del Medio Ambiente. A la Secretaría del Medio Ambiente. Sí, falta a también. La licenciada Julia Álvarez y Casa Ramírez, que también, a ver, yo lo dije desde el primer momento, ya me la embarraron. De por sí. No tenía nivel en el entierro, No tenía nivel en el entierro. De por sí es una de las funcionarias de las... Es que, ¿sabes qué? La vez pasada que dijimos, ¿no?, que a Carlos Martínez, que a la secretaria de Turismo, digo, qué pena, pero son de los pocos funcionarios que sí vale la pena de la administración de Clara Brugada. Yo creo que también metería yo a Julia Álvarez y Casa, pero... Híjole, es muy novata. No, este documento... Muy novata. Y así como le organizan eventos privados en el bosque, también esta es una alerta para Julia. Esta es una alerta para Julia. Por si no se ha dado cuenta de en dónde está metida y la responsabilidad que está asumiendo. Sí. Es una joya este documento también. Y con este cerramos.
Va dirigido a Julia Álvarez y Casa. Es un documento de la Fiscalía General de Justicia de fecha 6 de enero, en donde en el segundo párrafo, antes de lo que está marcado en rojo, lo que está atestado, dice: derivado de lo resuelto por el juez de control en fecha 6 de enero, en el que autorizó el aseguramiento del inmueble, vienen los datos testados, que es el domicilio de Carretera México-Toluca. Y escuche muy bien lo que le dice la Fiscalía a la Secretaria del Medio Ambiente. Letra por letra, palabra por palabra, escuche lo que voy a decir. Y toda vez que en el mismo se encuentran caninos y felinos, por lo que se ordenó el resguardo se ordenó que el resguardo quedara a cargo de la dependencia a su digno cargo en conjunto con otras autoridades. Es decir, le está diciendo, se va a asegurar el inmueble y adentro hay caninos y felinos de los cuales usted quedará en resguardo de esos animales. No le dijo saque los animales. No le dijo saque los animales. Le dijo, vamos a asegurar el inmueble con autorización de un juez de control y usted quedará a cargo de los animales que están allá adentro. Híjole. ¿En qué momento le dijo que lo sacaran? No omito manifestarle que deberá salvaguardar en todo momento la integridad de los seres sintientes que tenga a su resguardo, garantizando su bienestar animal en todo momento. Y ahí están los documentos. Ponme a cuadra porque voy a hacerlo como Obama, a ver si se ve aquí. Haga de cuenta que este es un micrófono. ¿Se ha visto esa escena de Obama? Ahí va. No se caiga Tuplo. Tiro el micrófono. Qué desaseo más grande, Gustavo. Yo quiero que... ¿Qué pensaron? Pero en sus cabecitas tontas, porque son tontitos. En sus cabecitas no pensaron que esto se iba a saber. A ver, de por sí ya teníamos los indicios, sabíamos de qué se estaba tratando el operativo y para qué era. Porque pues tampoco es que llevemos casi 20 años en el activismo aquí en la Ciudad de México y no tengamos ni contactos o que no sepamos cómo se manejan las cosas en el palacio del ayuntamiento. ¿Qué pensaron que esto no se iba a saber? Mira, o sea, ¿realmente creen? Yo creo que sí creen que con mandarles los boletines a sus youtubers, a sus voceros pagados, la narrativa de... hasta hicieron una campaña, ¿te acuerdas? De, fue rescate. No crean en las fake news. Ah, bueno, hasta Anita Lomelí metió un posteo mío y me mencionó en un video en donde decía que eran noticias falsas. Fake news. Querida Anita Lomelí, sé que ya vas para la alcaldía Coyoacán. Nos está viendo. Le van a hacer le van a hacer el feo a Paulo Emilio. Él no va a ser el candidato. Porque el marido de Anita Lomelí tiene harto billete para invertir en Coyoacán. Entonces, querida Anita Lomelí, regrésate a conducir noticieros en TV Azteca. Porque, híjole, mira, y ni como conductora, te quedabas... Ni tan buena eras. Como coordinadora de comunicación de Clara Brugada de la administración capitalina, Anita, das mucha pena y dejas mucho que desear. Yo creo que no esperaban que estos documentos salieran a la luz. Híjole. ¿En qué cabeza? No, a ver, es que esto me preocupa más, porque ¿en manos de quién está el gobierno de la ciudad? ¿En manos de quién está la capital del país? Ya no sé si es ingenuidad. Donde están los poderes de la nación. ¿En manos de qué ineptos? Sí. Trácalas, tranzas. Sí. Está la ciudad. A ver, vamos a recrear esos minutos en la medianoche del 6 de enero y madrugada del 7 de enero. Sí. Hubo una llamada o visita urgente de Verónica Blanco Verónica González, Blanco o los hermanos Selman. Y partiendo de que la jefa de gobierno no recibe a nadie, seguramente fue con César Cravioto. Porque dicen que él es el jefe de gobierno de facto. Y le dije, que Clara está de tuvo que pasar por su ahí. Oficina, porque estos operativos no se coordinan si no es con la Secretaría de Gobierno. No. Y en esa llamada seguramente dijeron, oye, no pueden asegurar el inmueble.
Fibra 1 no quiere, ya quiere empezar a Sí. limpiar el terreno, Sí. meter trascabos al día Sí. siguiente. Sí. Ya tenemos el uso de suelo, ya Sí. tenemos todo. ¿Cómo van a asegurar el inmueble? Nos va a tomar meses recuperarlo. Bueno, pero ¿qué hacemos? Saquen a los animales con la fiscalía. César, dígame, Max. Mi querido Max, dígame. Unos whiskies. Sí. Ahí en la Toscana. Y pobrecita Julia Álvarez, yo creo que le hablaron y le dijeron, consíguete unos Mija, camiones de Corena. A ver, órale. Unas de cajas Redilas allá transportadoras. de Milpalta. Oye, ¿cuántos hay? Pues, Sí. un chingo. ¿Cuántos? Pues unos 100. Hijos de la chingada. Te mandamos gente. Ineptos. Te mandamos a los de vía pública. Ineptos. Tú, Julia, no te preocupes. Es un operativo No de la pasa nada. Y, fiscalía. eso es... Ya está todo armado, está todo cuadrado. Nunca pensaron que esto iba a sacar toda la cochinada, por no decir la mierda, que hay ahí en la jefatura de Oye, gobierno. está suene y suene mi teléfono. No me digas. No lo voy a ¿El contestar. mío no? No lo voy a... No, es una persona. Ah, caray. Es una persona. A ver. No, luego te digo quién es. No lo voy a contestar. Ya Pero- tenemos algunos mensajes en Pero el- eso me en hace el ver que chat. nos están viendo, ¿eh? Sí, nos pues están espero. Mínimo. Y qué bueno. Mínimo. Son documentos públicos. Regálanos un like. Son documentos Suscríbanse públicos. al canal. A ver, estos documentos, algunos ya los teníamos o sabíamos de su existencia, Así es. pero nos tomó tiempo corroborar y tener una línea en la que podamos demostrar. En caso de que nos denuncien o metan una Pues, queja ¿de en qué el nos Instituto van a- Electoral Pues no, ¿por qué? o digan que estamos Son mintiendo, documentos. obtenidos vía transparencia. Y los Claro. vamos a publicar en redes sociales en los próximos días, ya los vieron en pantalla. Pero son documentos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia que, a mi juicio, destruyen la narrativa del gobierno de la Ciudad de México en el sentido de que nunca pretendieron asegurar el inmueble y de que el objetivo era resguardar a los animales. El objetivo era otro. Y los abogados Claro. de la Fiscalía, que son muy disciplinados, muy celosos de su trabajo y de la confidencialidad, seguramente están viviendo una tremenda frustración Claro. por la maroma que les hicieron aventarse Sí. utilizando las instituciones de procuración de justicia. Sí. Yo creo que merece que la fiscal general Alberta Alcalde nos diga en qué momento cambió la instrucción de asegurar el inmueble autorizado por un juez de control. Y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos diga por qué prestó a sus elementos para un operativo que nunca tuvo realmente la mira, intención de asegurar el inmueble. Sinceramente, ellos Y que diga la Secretaría del Medio Ambiente. Ellos reciben Sí, órdenes pero no, hay límites. y desgraciadamente, pues bueno, las tienen que acatar, ¿no? También yo creo que corresponde que la Secretaría del Medio Ambiente diga en qué momento le pidieron y con fundamento en qué. Porque el oficio que le giraron no dice eso. No. El oficio de la Fiscalía dirigida a la Secretaría del Medio Ambiente no dice que se llevara a los animales. Dice, vamos a No. asegurar el inmueble y usted va a quedar en resguardo. A resguardo, claro. ¿En qué momento? Ahora se lo va a Hasta llevar que ella. hasta que habló Verónica Blanco o Max. ¿Ah? Está el chat que arde, ¿eh? Ah, sí, no me digas. Oigan, les mando un saludo y de verdad mándenos su nota de voz acerca de este y de otros temas. El número de WhatsApp es el 55 31 95 57 11. Síganos, sigue el canal, denle like a la transmisión y obviamente también ahí haga lo propio en nuestras redes sociales. Active las notificaciones también para que estén al pendiente de las próximas emisiones de este programa. Sí, dele like, ayúdanos con su comentario. Dice Julia Alejandrí, todo nuestro apoyo al refugio franciscano, que regresen ya los perritos y gatitos a su hogar. Dice Victoria Rodríguez, respeto a la voluntad de don Antonio. ¿Por qué la familia de don Antonio, hermanos y sobrinos, no hacen respetar la voluntad de don Antonio? ¿Por qué no se manifiestan? Es muy buena pregunta, ¿eh? Sí, claro. A lo mejor no terminaron como herederos, pero son familiares y es el nombre de su tío, ¿no? Patricia Ramírez dice, fue un asesinato de seres inocentes que venían de sobrevivir en la calle. Fue una negligencia total que sigue causando muchas muertes. Dice Teresa Sánchez, como no tienen voz, no se pueden defender jurídicamente los inocentes. Andrea Hasselnut, ¿cuál rescate? Fue masacre.
Con estos documentos podemos exigir que regresen ya los animalitos. Es correcto. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque a ver, ¿de dónde va a decir? ¿Ya ¿De dónde ahora van a con qué? explicar? ¿Ya ahora con qué? A ver, porque se sacaron de la manga el maltrato, se sacaron de la manga muchas cosas, incluso el gobierno de la ciudad presume que puede ejercer acciones legales en contra del refugio franciscano. ¿Puede ir con el juez de control? Claro, Decir, oiga, juez de control, no se cumplió su mandato. pues fue falso, fue claro. ¿Qué fue? Priscila G. dice, ¿esto que están mencionando lo sabrán los abogados de los franciscanitos? Pues lo van a saber y vamos a seguramente pasarle ya, los documentos y a Fernando seguramente Pérez ya Correa. nos están Sí. viendo, ¿eh? De hecho nos están viendo. Hay que darle los documentos para Ya me que, mandaron mensaje. para que exijan. Dice Jarrito 4420, ¿y ahora qué pasa? Al tomar a los franciscanos nuevamente el predio, ¿qué va a pasar? Dice Teresa Sánchez, corruptos, despojadores, maltratadores. Gabriela Leiva, todos los involucrados demostraron su soberbia e ignorancia de la legalidad de su desaseo. Son unos corruptos insaciables. Su desaseo. Jamás se Desaseo. imaginaron que tuviéramos estos Pero es que, documentos. pero es que lo que te digo, eso demuestra una cosa, que estamos en manos de una punta de ineptos. Híjole. Dice Mrs. Osita Mayor, qué poca del Cravioto, ya devuelvan a los peludos, pero ya. Catalina Neira, justicia, justicia, cárcel para Verónica Blanco. Ana Laura Saxida, qué pinche cochinero están sacando ustedes a la luz. Felicidades y gracias. Claudia Martínez, esto está que arde. Y no paran de llegar los comentarios. Muchas gracias a todas las personas que se molestan en dejarnos un comentario. Todos los vamos a leer. No deje de darle like a la transmisión. Nos ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Y efectivamente el tema está que arde. Estos eran los documentos que obtuvimos a lo largo de esta semana, que guardamos y preparamos con mucho sigilo, pero que de alguna manera se enteraron en ciertos sectores y nos presionaron a Virgilio y a mí mucho para que no los diéramos a conocer. Sí, ¿no? sí. Que ya qué soltemos cosas, el ¿eh? tema, dicen en algunos allá en el, No, pues no. en el pues, palacio, ¿cómo? en el antiguo palacio. No, pues suelten ustedes la robadera. Suelten ustedes la corrupción. Nada más eso llegaron. A ver, yo creo que sí merece ya una postura por parte de la fiscal general, porque yo sostengo que están usando a Berta Alcalde en detrimento del prestigio de la fiscalía. No creo que Berta Alcalde esté metida en un desaseo No. como abogada, como fiscal, con el prestigio de Diría sus fiscales. diría el clásico, yo tengo otros datos. Híjole. Pues que Fichita, emita una postura. fichita, Que emita una fichita. postura Igual que la pública. hermana, ¿eh? ¿En qué Igual momento? que la hermana, fichitas. ¿En qué momento cambiaron la instrucción del aseguramiento? Si usted no es abogado, pregúnteselo a sus amigos. Oiga, a su amigo abogado, hasta el estudiante de primer semestre de la carrera de Derecho, oye, investigue o pregúntenle a la inteligencia artificial, a Gemini, a ChatGPT, oye, ¿qué implica el aseguramiento de un inmueble por parte de la fiscalía? No tomen nuestro dicho por sentado. Pregunte, investigue y verá que el aseguramiento iba en otro tenor, en mantener y cuidar a los animales. Ahí, lo que aquí dijo Fernando Pérez Correa, ahí hubieran llevado a los médicos veterinarios, no hubieran separado a las manadas. Pero evidentemente los intereses inmobiliarios pueden cambiar el curso de una Pudieron investigación de más. manera Y de dramática. nuevo parece que todo nos lleva a las campañas, Así es, ¿no? De Así Clarita Brugada, así es. de Cruella Brugada. Pero bueno, vienen más documentos en camino. Estos son los que queríamos dar a conocer hoy. Esto no ha acabado. ¿eh? Tenemos otros que estamos corroborando. Ya los tenemos. Y para quien... A ver, no sé si a ti te han intentado hackear tus cuentas en la semana. Ay, pero desde las últimas dos. Que te llegan los avisos 300 de que mensajes reseteando su contraseña y 300 mensajes y de... te llegan un SMS. y- El paquete que pidió, está en la puerta, dele clic para que le lleguen 2 paquetes. Hasta brutos son. Bueno, a mí me ha hasta llegado. brutos son. A mí me ha llegado. Pero sepa quien hayan comisionado para intentar hackear nuestras cuentas o intentar tener acceso a estos archivos o borrarnos o lo que sea,
A ver, aquí tomamos medidas de seguridad muy altas en nuestras cuentas personales, pero también tenemos todos los documentos en memorias USBs, en A resguardo. memorias frías, es decir, no están conectadas a internet, a resguardo, por si explotan nuestros dispositivos móviles por algún hackeo, créame que esos documentos no van a desaparecer, ¿eh? Y hay más que están por venir, los daremos a conocer en las próximas semanas y agradecemos a las personas que nos siguen haciendo llegar información. No podemos soltarla así de manera irresponsable como una avalancha. Porque como ¿no? siempre, y cuando también dimos a conocer la información acerca del cártel inmobiliario y del PAN, pues obviamente fuimos muy escrupulosos en corroborar cada una de las informaciones que tuvimos a bien investigar, y este es el mismo caso, ¿no? Hay que hacer toda una verificación para que precisamente no nos vayan a desmentir, porque no sé tu caso, Gus, pero creo que es igual al mío. No ha nacido el que me desmienta. Así es. Guadalupe Hernández nos pone un mensaje para ti, para mí. Sí. Guadalupe nos dice, Dios hará justicia por su creación. Pone perritos y gatitos y dice, Dios con ustedes, Gustavo y Virgilio, así sea. Gracias Lupita. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Efectivamente, no estamos solos. No somos Virgilio y Gustavo aquí detrás de un micrófono. Somos muchas personas, gente, colectivos e interesados en que la verdad se sepa y que si este cochinero llega a donde tenga que llegar, pues aunque las instituciones no funcionen como hubiéramos esperado, que tenga un costo para la persona, para su prestigio, su reputación y su nombre. Pues sí, ¿no? porque parece que en este país ya nada tiene consecuencias, ¿no? Pues que con instituciones todo el mundo así queda impune. Pues porque bueno, ya vimos que son gestores de los cárteles inmobiliarios. Sí. Fíjate quién lo iba a decir. Ahora sí que mira. Ay, nadie sabe para quién trabaja, de veras. Nos salieron peor que panistas. Peor que ratas panistas. Así es. Pues bueno, vamos a ver cómo publicamos estos documentos de la manera más legible posible para que usted los pueda leer de manera íntegra. Si se nos fue un dato, si se nos faltó un párrafo o algo, lo comentamos en redes sociales. Pero la parte fundamental aquí está. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos una breve pausa. Y seguimos. Y seguimos aquí en Reporte Capital. Reporte Capital.